Pues Dios me le bendiga mucho, mis amados hermanos. Muy buen día. Vamos entonces a orar y tomar este tiempo, ¿verdad?, para la lectura de su palabra, pero también para el estudio y la reflexión de ella. Vamos a orar, hermanos míos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por el maravilloso privilegio que nosotros tenemos para congregarnos juntos, Señor, como familia de fe y poder para animarnos unos a otros, Señor, y mucho más, Señor, cuando este día, Señor, se acerca cada vez. Atención, en medio de ella pueda, mi amado Señor, cambiar el rumbo de las vidas presentes. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos para que tu Santo Espíritu nos guíe siempre a toda verdad y que así podamos permanecer en ella para siempre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, en el día de hoy, hermanos míos, vamos a estudiar la última entonces afirmación de nuestro Señor Jesucristo. La última con respecto a esta argumentación que nosotros ya hemos estado estudiando, que hace el apóstol Juan en su evangelio. Bien, aquí en esta parte, en esta afirmación, Jesús ha dicho que Él es la vid verdadera. Él dice: yo soy la vid verdadera. Jesús se encuentra animando, como nosotros hemos estudiado, se encuentra animando a sus discípulos en esta última parte, ¿verdad?, de la última cena. Él se encuentra animando a sus discípulos, ¿verdad?, enseñando a sus discípulos a la víspera de su muerte, diciéndoles que no se turbara vuestro corazón y que era necesario que Él saliera. Bien, pero que no les iba a dejar huérfanos, le está nuestro Señor Jesucristo diciendo. Les dejaría el Espíritu Santo, este Espíritu de verdad que argumenta Juan, relata Juan, el Consolador, aquel que estaría con ellos, no por los tiempos difíciles, sino que estaría con ellos para siempre. El Espíritu Santo de Dios, este Espíritu de verdad, estaría con ellos para siempre. Aquel Espíritu que nos enseñará todas las cosas. Aquel Espíritu que nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio, como le diría él más adelante. En Juan capítulo 14, vamos a ver unas palabras de ánimo en su contexto antes de nosotros pasar a nuestro pasaje. Juan capítulo 14, el verso 27 nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. No se turbe. Recuerden que nosotros habíamos leído el primer versículo de este capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. En este capítulo, pero en el verso 27, comienza diciéndoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Es entonces cuando estos discípulos, al igual que Jesús, dejan entonces ese escenario de la última cena y comienzan, y podemos pensar que tal vez se dirigieron al jardín de Getsemaní. Fue la noche de su arresto, ¿bien? Salen de la cena y tal vez se dirigen allá, pero no importa si es en el camino o en ese lugar del Getsemaní, hermanos míos.
es cuando Jesús nos relata, o Juan nos relata, la última afirmación de Jesús cuando dice: yo soy la vid verdadera. Escuchemos en Juan capítulo 15, el verso 1 en adelante, lo que él dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que querráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis, dice aquí, lo que yo os mando. Ya os he dado a conocer. No os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os conceda. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Wow. Analicemos un poquito para que podamos entender mucho acerca de este pasaje. Analicemos brevemente lo que representan, ¿verdad?, estos elementos relevantes en lo que Jesús le ha compartido a sus discípulos, para que podamos tener una noción más clara de este mensaje. Bien, aquí nosotros vemos que Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Él es la vid verdadera. La vid es el árbol de uvas, pero la vid representa todo el árbol: raíz, tronco, ramas. Jesús está diciendo: yo soy el árbol completo de la vid. Ustedes en mí son, ¿qué? Las ramas. Bien, gracias. Vamos a ver. Muy bien. ¿Me escuchan ahora? Bien. Jesús dice: Él es la vid, el árbol completo. También dice que hay un viñador, y este es el Padre. Este viñador es el que cultiva las plantas. Bien, es aquel responsable de proveer todo lo que la planta necesita para que dé fruto. Pero también dice los sarmientos. Los sarmientos son las ramas. Bien, las ramas del árbol. Y estas ramas
aquellas que están unidas a la vid, que es el árbol. Dice que son los creyentes, ¿verdad? Estos son los creyentes verdaderos de Jesús. Recuerden que Él es la vid verdadera, y si vamos a lo que es el contexto de todo lo que ha dicho, incluso cuando habló acerca de Él que era la puerta, recuerden que Él era la puerta. Todo aquel que entra por cualquier otra parte, dice que eran ladrones y salteadores. Bien, muchos vinieron, pero estos eran ladrones y salteadores. Estos sarmientos, estas ramas que están unidas son los discípulos verdaderos, pero las ramas o los sarmientos que no están conectados a la vid son entonces los falsos discípulos. Para nosotros poder entender todo lo que nuestro Señor Jesucristo les está diciendo a estos hombres, necesitamos también comprender que el fruto es el producto o el resultado de haber creído en Jesús. Déjenme repetir otra vez, porque no solamente significa decir que tú crees en Jesús. El fruto es el producto o el resultado de haber creído en Jesús. Partiendo de esta metáfora, hermanos míos, podemos aprender claramente cuál debe de ser nuestra vida como discípulos de Cristo. Esto es radicalmente importante para que nosotros comprendamos para qué Jesús ha elegido a sus discípulos. ¿Para qué Jesús elige a sus discípulos? Jesús le ha dicho a estos discípulos en el versículo 16 lo siguiente de este capítulo 15. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y escuchen lo que él dice. Y os designé y los mandé. Hice un esquema específicamente ¿para qué? Para que deis fruto. Pero un fruto también con especificaciones. Y que vuestro fruto permanezca. Han sido escogidos para producir fruto, hermanos míos, que permanezca. Y no producimos, si nosotros no producimos fruto, entonces somos una rama inútil. Y ya sabemos que Jesús, en este contexto, dicen que pasará con aquellas ramas. Serán cortadas y echadas al fuego. Juan capítulo 15, el verso 6, también nos dice: si alguno no permanece en mí, es echado fuera como sarmiento, como rama, y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Esto es una prueba, hermanos míos, de que un creyente puede perder la salvación. Esto es una prueba de que un creyente puede perder la salvación. Pues no, hermanos míos. Pues es imposible que una rama que esté conectada a Cristo Jesús no dé fruto. Es imposible que una rama que esté conectada a Cristo no dé fruto. Y eso es lo que en esta metáfora Cristo está dejándoles claro a sus discípulos. O estás conectado a mí y das fruto, o no lo estás. Este es el punto claro de esto. Él está unido, el que está unido a Cristo, no solo tiene la seguridad de que producirá fruto, sino de que será podado por el Padre, será capacitado por el Padre para que lleve aún más fruto. No solamente el que está conectado a Cristo, déjenme repetir, no solo el que está conectado con Cristo Jesús dará fruto,
sino que tienen la seguridad de que el Dios lo capacitará para producir aún más. Pero la clave es estar conectado a Cristo Jesús. Escuchemos lo que dice el versículo 1 y 2 que nosotros leímos de este capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, ¿qué pasa? Lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Con claridad Jesús nos enseña que estás conectado a Él o no lo estás. ¿Estás conectado a Él o no lo estás, iglesia? Pero aquel que no está unido a Cristo no solo no dará fruto, sino que no puede hacer absolutamente nada. Y será, hermanos míos, inevitablemente cortado, echado al fuego y quemado. Ahora, preguntémonos, ¿qué tipo de fruto debe producir un verdadero creyente? ¿Qué tipo de fruto debe de un verdadero creyente, verdad, producir en su vida? Algunos pueden pensar, bueno, hacer algunos servicios en la iglesia, predicar el evangelio, bien, discipular. ¿Será eso que es el fruto que debemos como creyentes producir? Algunos pueden pensar esto, pero sin embargo Jesús dice con mucha claridad aquí que podemos, y para que nosotros podamos tener una idea de qué es este fruto, nosotros debemos de ver cuáles son las características de este fruto. Primero, estar conectado a Él, ¿verdad? Pero vamos a ver las características de este fruto. Aprendamos, y para comprender la importancia primero de este fruto, para comprender qué tipo de fruto debemos nosotros de dar. Capítulo 15, el verso 8 nos dice: en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así entonces comprobéis, o así prueben que son mis discípulos. Bien, la idea aquí es: en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, para que puedan probar que realmente son sus discípulos. Pero ¿qué tipo de fruto? Es importante para nosotros saber que la prueba, bien, la prueba de que somos sus discípulos es que nosotros seamos fructíferos, de que demos fruto. Este fruto es la prueba de un verdadero discípulo, de un verdadero creyente. El que no está dando esta clase de fruto no es un verdadero creyente. Como les he comentado con anterioridad, hermanos míos, si muchos pobres pueden comer de tu generosidad, hermanos míos, pero aunque hagas esto, no lo has hecho con amor, entonces nada eres y de nada te aprovecha. O sea, dar fruto no es solamente ser generoso con otros. No es solamente predicar la palabra de Dios. Incluso tú puedes, o cualquier persona que incluso esté aquí predicando por años el evangelio de Dios, si no lo ha hecho con la motivación correcta, el amor, entonces nada es y de nada le aprovecha. Revisemos lo que nuestro Señor Jesucristo, hermanos míos,
porque no he respondido a la pregunta de cuál es o qué tipo de fruto debe de dar un verdadero creyente, revisemos lo que nuestro Señor Jesucristo ha venido enseñándole a sus discípulos acerca de las características de este fruto. Primero es que el fruto permanezca, que es lo que nosotros también vemos en este contexto. El fruto debe de permanecer, es la característica de este fruto. Aquel que está conectado con Cristo da fruto, pero este fruto permanece. Característica número 1 en esto. Juan capítulo 8, el verso 31, podemos ver cómo Jesús vendrá explicándoles a él qué significa este fruto o este término de permanencia. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él lo siguiente: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Interesante, ¿no? Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces conocerán la verdad, y esta verdad os hará libres. Dos cosas que caracterizan esta vida o este fruto en la vida de un verdadero creyente es la permanencia en la palabra de Dios, y esta permanencia está completamente ligada a estar unido a Cristo Jesús, porque este fruto permanece. Estamos conectados a Jesús, creemos en su palabra, permanecemos en su palabra, y la segunda característica de este fruto es el amor. En nuestro contexto en el día de hoy, nosotros podemos ver en Juan capítulo 13, el verso 34, donde Jesús le dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. En esto se conocerán que son mis discípulos. Número 1, todas las personas conocerán que tú eres un verdadero discípulo de Jesús si permaneces en su palabra. ¿Sí? Pero aquí la muestra de amor es una característica distintiva también de el creyente verdadero. Ahora hagamos y podemos ver con mucha claridad esto. Juan capítulo 14, el verso 21, como él sigue diciendo lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Escuchen bien las palabras. El que tiene los mandamientos de Jesús y los guarda, este es quien puede decir, hermanos míos, que ama a Jesús. Y Él nos amará y Él se manifestará a nosotros, hermanos míos. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás? Ahí hay una cuestión, ¿no? ¿Cómo es que Jesús se va a mostrar en nuestra vida, a nuestra vida? ¿Cómo es que Jesús se manifestará
a estos discípulos y no al mundo. Jesús respondió y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído de mí no es mía, sino del Padre que me envió. Hagamos una pregunta directa sobre esto. ¿Cuál es el fruto en la vida del creyente que permanece? Hermanos, podemos parafrasear esta respuesta y podemos llegar a la siguiente conclusión: es la vida de Jesús manifestada en ti. El fruto que permanece, hermanos míos, es la vida de Jesús manifestada en ti. Así es. Piensen en esto. El fruto que permanece es la vida de Jesús manifestada, presentada en ti. Sin lugar a dudas, Jesús es, como dijo el apóstol Pablo, es aquel que lo llena todo en todo. Jesús se describe a sí mismo como la planta completa de la vid, y que todas las ramas de esta vid se deben de alimentar de ella para poder entonces producir un fruto que permanezca, el fruto correspondiente. Pasemos a la aplicación de esto, y me encantó una frase que el pastor John Piper dijo en una oración. Cito: Señor, permíteme hacer una diferencia para ti. Repito: Señor, permíteme hacer una diferencia para ti, una diferencia que sea completamente desproporcionada a lo que soy yo. Señor, permíteme hacer una diferencia para ti, una diferencia que sea completamente desproporcionada a lo que yo soy. Muchos tratan de ser buenas personas, de hacer lo que es debido, pero Jesús dice que la única manera de llevar una vida veraz y que glorifique al Padre es, hermanos míos, permanecer conectados a Él. Porque sin Él, sin estar conectados a Él, no podremos hacer nada. No podemos hacer nada, iglesia. Porque separados de Cristo nada podemos hacer. Todos nuestros esfuerzos por llevar fruto serán inútiles. Te preguntaré, iglesia, ahora: ¿recibes todo lo que necesitas para dar fruto? ¿Recibes todo lo que necesitas para manifestar a Cristo en tu vida? ¿Tienes todo lo que necesitas para dar ese fruto que permanece? Porque si no tienes lo que necesitas, por seguro que no estás conectado a la vid. Porque todo árbol, toda rama, todo sarmiento, toda rama que está conectada a la vid, recibirá la savia necesaria para producir fruto. Recibirá el alimento necesario para dar fruto. Pero también recibirá la capacidad
para dar aún más fruto. Esto es lo que Jesús le promete a sus discípulos. ¿Qué haremos? Reflexiona en eso, iglesia. Su palabra es tu sustento. Es el alimento diario para tu vida, porque esta es la savia de esta planta de la vid. La palabra que Cristo nos ha provisto debe de ser nuestro alimento diario, con el único fin de dar fruto. Para eso sirven las ramas, iglesia. Para eso sirven las ramas, para eso nosotros estamos en este mundo, para eso somos parte del cuerpo de Cristo. Para entrar en contexto, para eso somos parte de la vid verdadera. Para dar fruto, es nuestra única razón de existir. Hermanos, nosotros debemos de preguntarnos qué es lo que practicamos a diario. ¿Qué es lo que practicamos a diario? Así como un árbol de mangos no puede dar naranjas, un verdadero creyente, un hijo de Dios, debe siempre reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Así como un árbol de mango no puede dar naranjas, un hijo de Dios siempre reflejará el carácter de Cristo. Gálatas, capítulo 2, verso 20, el apóstol Pablo les dice a ellos: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por mí. Todo creyente es y será siempre dependiente de Cristo, como la rama siempre será dependiente de la vid. Seremos siempre, dependemos de su cuidado para llevar aún más fruto. Recuerda que el fruto que permanece, hermanos míos, es la vida de Jesús manifestada en ti. Ocupa tu corazón en inquirir su palabra, en escudriñar su palabra diariamente, al depositar toda tu fe, hermanos míos, y así nosotros mantengamos firmes una total dependencia en aquel que es la vid verdadera, ese gran yo soy que argumenta el apóstol Juan. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios. Gracias por darnos la gran oportunidad que nosotros tenemos para poder meditar en esta tu palabra. Ayúdanos a reflexionar en ella, porque realmente estamos conectados a ti. Estos son tiempos que sinceramente ponen a prueba a todas las personas que confiesan que creen en ti. Guíales a poder reflexionar en estas palabras y ver si realmente dan fruto, un fruto que permanece, un fruto que da gloria al Padre. Ayuda a nuestra iglesia a poder entender
que esta vida de Jesús manifestada en nosotros no solamente es dominical, no solo es un día a la semana o 1 o 2 horas a la semana. Ayúdanos a comprender que esto tiene que ver con 24/7, con 24 horas, 7 días a la semana. Ayúdanos a comprender que estando en la casa, estando en el camino, estando en nuestras áreas de trabajo, de estudios, de ocio, debemos de dar fruto, porque es para lo único que sirven las ramas. Guía a las personas que están aquí y que han escuchado este mensaje, que realmente entienden que no dan fruto, que no tienen todo lo que necesitan para darlo, a comprender que necesitan estar conectados a ti, porque separados de ti, nada pueden hacer. No hay nada, porque por gracia hemos sido salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros una obra nuestra, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales tú, Señor, preparaste de antemano. En el nombre de Cristo Jesús, oramos para permanecer conectados a esta vid verdadera. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia.